Ok, ok. Muy buenas noches, querido More Daniel Arayá. Placer tenerlo pues en esta sala. El día de hoy vamos a hablar la apología número 21. ¿Por qué los no judíos, bueno, en caso de ser judío, creemos en Yeshua como el rey Mesías? Sí, More, este es un tema muy importante. De hecho, va a servirle de mucho al amado pueblo que nos va a ver, ya que hay temas que los antimisioneros suelen usar. Y obviamente el título More va a ser así: ¿los mesiánicos, los cristianos, son descendientes de Efraín? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar hoy día. Otras tres preguntas pequeñas nada más que van a hacer ahí. ¿Quiénes son las 10 tribus perdidas? ¿A dónde fueron exiliadas esas tribus? ¿Existirán descendientes de las 10 tribus perdidas el día de hoy? Eso y mucho más vamos a abordarlo por acá. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para que el Eterno Moreno nos dé luz para tratar este tema tan complejo, tan controversial y al mismo tiempo tan importante. Ok, Claro. te damos gracias, Rey Eterno, por darnos un día más de vida. Te agradecemos por permitirnos compartir la palabra de tu Torá para poder hacer una defensa, una apología a la mesianidad de nuestro Santo Maestro y obviamente con tu poder, con tu luz, llevar una clarividencia a las personas para que puedan pues, salir del engaño y tengan una auténtica identidad en Yeshua, tu siervo, nuestro Santo Maestro. Amén. 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 Muy bien, More, vamos a comenzar un poquito con el tema. Mire, estamos apelando para esa apología, More, a una página antimisionera. ¿Por qué nos estamos metiendo acá si somos estudiantes de Yeshua? Porque precisamente nosotros como estudiantes queremos conocer cuáles son las bases de ellos para en base a esa propuesta que ellos van a hacer, nosotros darle la vuelta a la página, como quien diría, ¿no? Entonces, Claro. acá, More, ellos plantean una primera premisa, dicen así: los mesiánicos son descendientes de la tribu de Efraín, y responden: el reino del norte es llamado también las 10 tribus perdidas, dice acá. Premisa número uno: los mesiánicos declaran que ellos pertenecen a las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, o sea que ellos adjudican ser el reino del norte, y por lo tanto dicen ser Efraín. Bueno, acá vamos a detenernos un poquito para poder conversar acerca de esto. Eh, como nosotros sabemos, usted nos ha explicado mucho que existen tres dinastías, ¿correcto? Tres dinastías del pueblo de Israel. No sé si de nuevo nos puede explicar acerca de esas tres dinastías para que todo el amado pueblo lo pueda escuchar y pueda hacer sus anotaciones, por favor. Claro. Bueno, shalom a todos y a los que vayan a escuchar esta ponencia. Agradecer al profesor Jaro por la invitación y bueno, aquí vamos para aprovechar el tiempo. Vamos a hacer referencia a esto. Vamos a ubicarnos en contexto histórico, el año 70, cuando el Imperio Romano ya entra bajo las fuerzas del general Tito, mientras Vespasiano está allá en el imperio para tomar su puesto y nos expulsa de nuestra tierra. Y el judaísmo en general se va a fragmentar exactamente en las tres dinastías, las tres familias. ¿Okay? Esto ya hablamos del exilio. ¿Quiénes son esos tres grupos, esas tres dinastías? Tenemos en primer lugar el judaísmo mizrahi. Mizrahi es la palabra hebrea para oriente o este. En este caso hace referencia al grupo que se queda en Oriente, o sea, judíos que se quedan en Oriente, en lo que actualmente conocemos como Irak, Irán, Yemen, Siria, toda esta región. Este grupo se va a quedar ahí hasta hoy. ¿Okay? Luego tenemos el segundo grupo, que es el judaísmo sefardí, al que yo pertenezco. Sefarat es la palabra hebrea para España, porque precisamente es en España y Portugal donde este grupo se va a asentar y donde va a estar a lo largo de casi 800 años en compañía del pueblo otomano también, muy importante. Y tenemos el tercer grupo, que es el judaísmo ashkenazí o ashkenaz. Ashkenaz es la palabra hebrea para Alemania, pero no solamente en Alemania se va a asentar el grupo, sino específicamente en Francia y en Alemania. ¿Okay? Entonces, esas son las tres dinastías que conforman el judaísmo en general hoy en día. Las tres tienen algo en común. Todas son netamente judías, completamente válidas en lo que respecta a tradición, identidad. Hay diferencias en los tres, pero aunque hay diferencias grupales, ya términos halágicos, que son la ley o la jurisprudencia judía, pero en lo que consta de identidad judía, tanto el primero como hasta el tercer grupo son netamente judíos. Eso, More, me parece muy importante, ya que, por ejemplo, una crítica, querido More, que se le hace a muchos grupos mesiánicos, vamos a decirlo así,
que cuando ellos descubren ese despertar, ese amor por la Torá, que el nombre, por ejemplo, no era Jehová, que el nombre no era Jesús, buscan, vamos a decir así, una identidad en el pueblo de Israel, lo cual es algo hermoso. Pero acá, More, surge un problema un tanto de pérdida de identidad, porque, por ejemplo, aparecen muchos maestros en las redes sociales, como el caso del doctor Javier Palacios de los Glorios, la maestra Lilian Hunter, que generalmente cuando ellos suelen explicar estos temas, ellos dan a entender que las personas que están afuera de Israel, es decir, incluidos los gentiles, ellos son descendientes de las tribus perdidas. Entonces, ese es un tema, More, de las tres dinastías muy importante que la gente tiene que tener en cuenta, que esas tres dinastías son judíos 100% de sangre. O sea, ahí no hay que yo desaparecí, ¿no? Y que de repente, pues, como uno saca el conejo del sombrero, ahora apareció y ahora, y ahora es judío. Entonces, no. Entonces, More, ese es un poquito el primer punto para poder abordar, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Cuántas tribus son? Son 12. Reino del Norte, Reino del Sur. Y hasta ahí yo creo que los amados amigos nos entienden a la perfección. Ahora vamos a empezar a revisar, More, cuál es la propuesta de los hermanos mesiánicos. O sea, ¿por qué ellos reclaman un efrainismo? O sea, como si es que ellos fueran, vamos a decir así, descendientes de Efraín. Ahora, sabemos, More, que no existen tribus espirituales, ¿no? Por ejemplo, No, de ninguna manera. claro, en el diálogo de Apocalipsis claramente dice que hay 144.000 y menciona las tribus. Entonces, no existe tribu espiritual. Entonces, yo creo, More, que eso es un aspecto muy bueno a comenzar a analizar, ya que, por ejemplo, los grupos antimisioneros, como lo que usted ve, More, conocen esa debilidad. Y como conocen esa falta de identidad, es que a esta pobre gente que en el buen deseo de abrazar la Torah, en el buen amor de seguir a Yeshua como Mesías y a Hashem como el Dios único, pierden esa identidad y van a usurpar una identidad que no les corresponde, y obviamente acá vienen las inconsistencias. Bien, ahora Mori dice acá otra premisa de ellos, dice, los mesiánicos, bueno, acá obviamente se entiende que son ellos, de acuerdo a los antimisioneros, se aplican profecías prometidas a esas tribus. Y dice, existen otros usurpadores que también dicen ser los verdaderos judíos, los nuevos black israelitas, los israelitas negros, los dos grupos que no son más de cristianos disfrazados. A ver, voy a abrir un poquito esto eh, para que justamente las personas puedan verlo. Ok, voy a ponerlo acá en el Google, porque yo sé, More, y usted también sabe que existe unos descendientes de Salomón, que son los judíos farashá, ¿no? Obviamente, pues ellos son judíos, pues, ¿no? Pero yo no hablo de ellos, yo estoy hablando justamente de personas como los que usted va a ver a continuación. Mire, voy a ponerlo por acá. Entonces, More, este es un fenómeno que a mí me llama la atención. No sé si usted puede percibir mi pantalla. Por ejemplo, voy a picar Sí, una lámina. Mire, por ejemplo, More, esta es una de las cosas que, por ejemplo, al mundo judío antimisionero le molesta, More, le asquea. O sea, ver gente que no son judíos, pero que se disfrazan de judíos. O sea, no han tenido una shiur, no han tenido un protocolo correcto, sino de frente, como usted puede ver, parece que fuera Halloween, ¿no? Disculpe la, pero es que es así, More, o sea, como que usted ve que, por ejemplo, estos caballeros, pues, se disfrazan, ¿no? Y sí, eso, disfraces. se disfrazan, entonces justamente, pues, ahora incluso usted lo ve, yo lo veo, More, disculpe, con el debido respeto, parece más musulmanes que judíos, de verdad. Y eso que usted puede ver una estrella de David en la cabeza, pero, les soy honesto, para mí parece más musulmán que judío, More, honestamente. Ahora, y no solamente eso, More, acá en el Perú también tenemos una de esas, esos grupos, pues, eh, que se lo voy a presentar a continuación. Acá en el Perú, More, han atribuido que ellos son los israelitas del nuevo pacto, y se los quiero mostrar porque ese He escuchado fenómeno, eso. ese fenómeno, More, que usted ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, de los black israelitas, los israelitas negros, que supuestamente son judíos, que de judíos no tienen nada. Entonces, usted ve, y ahora mire, por ejemplo, este otro caso. Acá en mi país, en Perú, usted ve señores que se dejan el pelo largo, que se dejan la barba, ¿verdad? Que se visten pues como las películas de Semana Santa, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, que ellos, More, pues atribuyen pues también ser israelitas del nuevo pacto. Entonces, More, justamente voy a retornar un poquito a la página del Facebook. Yo creo, More, que este tema de la alienación espiritual es una de las causas, More, por la cual los antimisioneros, cuando se acercan a estos grupos, entre comillas, mesiánicos, o israelitas negros, o israelitas del nuevo pacto, los molesta, More, porque es como que
le roben la identidad a uno y finjan ser uno cuando uno no es uno. O sea, yo creo que para ser judío More, usted ha vivido en una cuna judía, ¿sabe? La vida de un judío, o en todo caso la persona que quiere hacer una conversión, pues los procedimientos necesarios para poder hacerlo, sino que acá More apreciamos la alienación de este grupo de gente que yo le he mostrado. Gente que no tiene un moré, gente que no tiene un rabino, sino que de pronto a la mañana les habló el Espíritu Santo y ahora pues se sienten más judíos que los propios judíos. Sí, lastimosamente esto surge por un virus, un mal, y yo precisamente hoy, o ayer, no ayer si no me equivoco, enseñaba en un lugar, en un grupo y decía que actualmente hay un virus más fuerte que el COVID-19 y es la falta de la desinformación, la falta del desinterés de estudiar. ¿Okay? Lastimosamente, falacias como me dijo una persona en cierto grupo hoy, eso que ustedes dicen de estudio, eso no es necesario, eso no sirve para nada, dijo él, porque aquí lo que se ocupa es Ruach HaKodesh y la palabra, porque ahí está toda la verdad. Sin embargo, a mí en la cabeza me retumban las palabras del Shalía Felipe cuando le dijo al etíope, entiendes lo que lees, porque no se trata, ¿okay? No se trata de lo que yo entienda. ¿Okay? Porque mira, es contradictorio esto. Dicen que son seguidores de Yeshua, ok, estamos bien. Eso es excelente, buenísimo. El problema es que cuando los escuchamos hablar, sus enseñanzas definitivamente van en contra de lo que Yeshua habló. Y les encanta juzgar y disparar cosas prohibidas por la tradición, halajicamente, en fin, de muchas formas. Entonces, esto es por fruto del desinterés del estudio serio académico. No vas a encontrar en Israel gente que se dedique a la enseñanza de la Torá, que al menos tenga un grado académico de estudio. ¿Por qué razón? Porque sabemos el mundo en el que vivimos y que, como diría Rav Shaul en el primer siglo, necesitamos presentar correcta defensa cuando se nos amerite. No lo primero que se nos venga a la cabeza. ¿Qué pasa? Que estas personas, pues lastimosamente, se han adherido a fuentes que están dañadas ya y mezcladas con muchos elementos, todos lastimosamente fuera del campamento de Israel. ¿Y qué tenemos como resultado? Esto que vimos ahorita, que es un desastre, que lastimosamente hablando es una ofensa a nuestra nación. Yo puedo entender a mis hermanos en casa de Yehudá con este enojo, porque el mismo Yeshua va a decir que había que tener mucho cuidado de no ser tropiezo a nuestros hermanos. En fin, son una serie de cosas muy serias, delicadas, que están de por medio. Y aunque no justifico tampoco la actitud de los antimisioneros de ir y atacar, porque más allá de ellos está la Torá y el objetivo, y nos enseña también a amar al prójimo, pero en los que comentan en base a las actitudes, enseñanzas, en comparación con la Torá, definitivamente tienen toda la razón, y no lo podemos negar. Lastimosamente, Morel, lastimosamente eso es una cruda realidad, ¿no? Que obviamente yo sé que mucho pueblo moré ha sentido, vamos a decir, ese despertar por las raíces hebreas, por el mundo judío, por la vida de Yeshua de Nazaret, pero que lastimosamente Moré, al no tener un maestro, un guía, un mentor, una persona realmente calificada, con credenciales, ¿no? Apelan al rabino YouTube, apelan al rabino WhatsApp, al rabino Facebook, y es ahí, Moré, donde la gente busca, vamos a decir, algo parecido a la iglesia, pero que sea judío. Entonces, por esa razón que mucha gente han encontrado en Palacios la alternativa, porque obviamente pues la doctrina de Palacios es una doctrina totalmente pentecostal unicitaria, pero solamente disfrazada con elementos judaicos. Entonces, por eso como que a la gente Moré le fascina. Encajan, claro, porque no se sienten lejos de casa, no dice, ya bueno, ok, ya no digo Jehová, ahora digo Yahweh, ahora no digo Jesús, digo Yahshua, o sea, otra vez, y ni siquiera saben el hebreo. Entonces ahí estamos yendo de, como quien dice Moré, con debido respeto por los hermanos guatemaltecos, estamos yendo de Guatemala a Guatepeor. O sea, sin ofensas, es un dicho que se dice en toda Latinoamérica. Entonces, Moré, ese es un aspecto muy importante. Ahora, mire, esto es lo que ellos señalan, dicen, estas mentiras no son nuevas. Desde hace muchos siglos también los cristianos han predicado la tontología del reemplazo, así dicen los antimisioneros, que más correctamente sería decir la usurpación.
Yo creo, More, que este aspecto es delicado. Yo me recuerdo que usted en las clases de regreso a Jerusalén ha hablado bastante de este tema y nos ha explicado justamente del olivo natural, del olivo silvestre, de los papas que han venido, que han intentado, también los padres apologistas, sacar a Israel del mapa y apropiarse ellos las promesas que le corresponde al pueblo de Israel. Incluso, More, hay un cuadro que se llama el judío errante, y esa es una doctrina antisemita, en la cual en el judío errante está un Jesucristo colgado, lo tengo que decir así con ese nombre para que la gente me entienda, un Yeshua colgado, y un judío que tiene que vagar errante por toda la no sé cuánto tiempo, debido a que lo ha crucificado al maestro. Entonces, yo creo, More, que este antisemitismo sembrado por la Iglesia Católica, lastimosamente patrocinado por muchas iglesias cristianas, no por todas, y acá se ha dado, More, un fenómeno de usurpación. Yo creo que el término es correcto. Están usurpando promesas, profecías que le corresponden a un pueblo. Entonces, yo creo, More, que eso también es algo bastante delicado. Sí, ahí el detalle es el siguiente, profesor Harold. Lo que el mundo antimisionero pueda decir del siglo tercero de la historia, aquí no estamos hablando de escritura, vamos a hablar de historia, del siglo tercero en adelante, concerniente a estos grupos, en específico al cristianismo católico, que es el que va a empezar esta campaña, tienen toda la razón. De eso no hay duda. Del siglo tercero en adelante, hasta nuestros días. Ahí no podemos hacer nada. Roma, lastimosamente, destrozó todo. Pero si hablamos del siglo tercero hacia atrás, definitivamente el mundo antimisionero, si insiste aún conociendo la historia en permanecer en esa posición, pues ya es una cuestión meramente voluntaria y una necesidad voluntaria que ya no podemos hacer nada. Pero la historia está ahí y ella dice otra cosa completamente diferente. Pero si nos ubicamos del siglo tercero en adelante, definitivamente nos vamos a encontrar con un protocristianismo que va a asumir el liderazgo en ausencia de los líderes judíos que ya mueren, entre ellos el último que es Yohanan, y estas luces y autoridades desaparecen, y las Kehilot, las congregaciones que habían, cambian de liderazgo a pueblo gentil, que van a tomar las riendas ahora. Va a haber un concilio y el concilio va a decidir, bueno, no podemos ir en contra del imperio, entonces ¿qué vamos a hacer? Dijeron ellos. Ellos liderados por un tal Marcos, según un registra Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica. Él va a proponer de que no podemos ir contra el imperio, entonces vamos a meternos adentro del imperio y a transformarlos de dentro hacia afuera. Error. Pasó todo lo contrario. El imperio los absorbió con la religión católica y así fueron afincándose y acampándose. Comienza la campaña de Constantino de antisemitismo en general. Comienzan a salir las cartas, viene el edicto de Milán, en donde desafían y obligan a las comunidades a volverse al cristianismo católico ya establecido, y ahí comienza a propagarse todo esto que ellos mencionan de la usurpación y el reemplazo. En ese sentido tienen razón. Okay. De hecho, More, yo estuve revisando, como le comentaba a usted, acerca de la pentarquía. La pentarquía es el gobierno de los cinco, es decir, los cinco grandes patriarcados que existieron, entre los cuales estaba Jerusalén. Ahora, notamos que la muerte de Jacob, el hermano de Yeshua, el que asume el liderazgo es Shimón, el primo de Yeshua, que también pertenece a la familia del maestro. Pero a la cuarta, quinta generación, More, ya me parece que hay un tal Alejandro. O sea, el liderazgo judío va desapareciendo, o sea, va siendo borrado. Por un lado tenemos Jerusalén, el bastión importante, el bastión principal de lo que va a ser el judaísmo nazareno. Por otro lado tenemos Constantinopla, tenemos Siria, Antioquía, y hay una más. Entonces, More, tenemos en cada patriarcado, correcto, de los cinco, habían líderes gentiles. Solamente en la de Jerusalén nada más, ahí era donde estaba el bastión, vamos a decir así, judío. Pero lastimosamente a la muerte de Jacob Hasadik, a la muerte de Shimón, a la muerte de dos personas más que le suceden a Shimón, el liderazgo judío cesa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que justamente las tropas de Tito votan a los judíos y conquistan el lugar y le ponen a Elia Capitolina. Entonces, obviamente, desaparece todo vestigio del liderazgo judío, claro, el liderazgo judío del maestro, y obviamente ya entran líderes gentiles. Entonces, ¿qué pasa, More? Que ahí se pierde la esencia judía y se diluye. Se diluye.
Claro, y comienza lo que se llama, pues, vamos a decir así, el predominio de los helénicos, de los gentiles, y obviamente, pues, estos caballeros no querían tener nada que ver con el pueblo de Israel, ya que obviamente el pueblo de Israel había sido, vamos a decir así, odiado, perseguido, y tener un vínculo con un judío, es decir, con alguien, con un agitador que fue seguidor de Barcova, porque obviamente en ese momento de convulsión del imperio, cualquier elemento vinculado con los judíos pues era nocivo. Incluso Morello escuchaba en un testimonio antiguo que trajeron a los primos de Yeshua, los trajeron ante el César y le dijeron, ustedes tienen pretensiones reales. No, 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 nosotros solamente somos campesinos. Y los dejaron. O sea, Claro. así fue More, tan así fue el asunto del Imperio Romano, que justamente More, yo creo que acá en ese punto sí les doy la razón del tema de la usurpación. Ahora, siguiendo More en esto, mencionan también ellos que ahora justamente pues ya no le van a llamar iglesia, sino que para que esto parezca más judío, le van a llamar la Keilah. Entonces, aparentemente estos caballeros que no han hecho un proceso de conversión o no han estudiado con maestros pues acreditados, ¿verdad? Con judíos verdaderos como personas, el Moré Kefir, sino que han sentido, vamos a decir, el Espíritu Santo, pero tengo que decir así, y se han puesto una ropa, han visto una prédica y no han seguido un protocolo. Entonces, eso Moré me parece lastimoso. Y mire lo que van a decir acá. Dice, los mesiánicos la disfrazan llamando la teología de las dos casas, de Judá y Efraín, pero en realidad es la misma mentira. More, acá yo quisiera por favor que usted entre a tallar. ¿Cómo podría More encajar correctamente la teología de las dos casas, o sea, la teología correcta de esa teología mal entendida, mal enseñada por el doctor Palacios, por Colchaday, que ellos dicen, ¿no? Hay una casa que es Judá, lo cual es cierto, y dice, ahora nosotros somos la casa de Israel. ¿Cómo More podría darse una explicación más correcta de lo que son las dos casas? Porque a veces las personas, por culpa de estos malos maestros, piensan que la enseñanza está mal, pero yo no creo que está mal. Yo creo que el problema no es la enseñanza, el problema es que le han transmitido. Entonces, More, ¿cómo nos podría usted de repente clarificar la enseñanza de las dos casas, partiendo realmente de lo que es el pueblo de Israel, por favor? Ok, aquí definitivamente vamos a hablar de judaísmo 100%. Aquí no podemos salirnos de ese contexto. Okay. Okay. Ahora, habiendo entendido que su contexto judío, vamos a la Tanaj, primer libro de Reyes, es los que registran esto. Hay una promesa, ciertamente. Aquí hay dos factores importantes. Uno, que Hashem es quien va a provocar la separación de las casas. Eso está registrado. Cuando Jeroboam va camino a Jerusalén, a una reunión política por sus cargos políticos con el reino, se encuentra con un profeta en el camino. El profeta tira su capa, lo rompe en 10 partes y le dice, voy a entregarte a ti en el nombre de Hashem, voy a entregarte las 10 tribus y voy a reservar 2 por la lámpara que prometía David, que siempre estarían en Judá, etcétera, etcétera. Ok, viene la separación. Roboam toma el poder en casa de Judá y va a someter a las 10 tribus y reúne el ejército y va contra ellos. ¿Qué pasa? Que en el proceso, en el camino, otro profeta se me envía y le dice a Roboam que se quede quedito, que agarre a sus hermanos, que los devuelva a casa, porque esto lo ha hecho él. Esta separación la ha hecho él. Okay. ¿Qué pasa? El problema está con Roboam, porque en su celo y lucha contra casa de Judá, va a establecer un nuevo sistema ahora separado de Judá, un sistema donde cambia el calendario, cambia las festividades, que va a crear ídolos, en fin, un desastre. Cambia la Torá, cambia las festividades, cambia las fechas, todo lo trastorna. Eso separado de casa de Judá. Eso es, resumido por tiempo, la separación como se da. ¿Qué tienen en común las dos casas? No han perdido su identidad judía. Aún así, Jeroboam hiciera todo lo que hiciera, desobedeciera, eso nunca le quitó su identidad hebrea a las 10 tribus. Nunca, nunca. ¿Okay? Que habían conflictos, sí, lo vemos en el primer siglo con el tema de la samaritana y la conversación que tienen con Yeshua, donde le dice que judíos y samaritanos no se llevan porque los judíos consideraban los de casa de Judá de la alta alcurnia, porque estaba también los de la baja. Ellos, los de la alta, consideraban a los samaritanos, incluso hasta el grado de gentiles, por la mezcla que habían tenido
precisamente con el pueblo gentil. En fin, eran un contexto social que había adentro. Ahora, ¿qué pasa? También está prometido que Hashem mismo va a traer de entre las naciones, porque así como los expulsó a las naciones, a las 10 tribus, él mismo, o sea, Hashem mismo, va a traer a las 10 tribus de vuelta a Israel. ¿Y quién es el encargado de decir, identificar y reunificar las 10 tribus? Es Mashiach. Y que yo sepa, hasta este momento, el profesor Harold, Mashiach no ha reaparecido de su etapa de ocultamiento. No, aún no. ¿Ok? Entonces, no puede haber un grupo que hoy en día diga, nosotros somos las 10 tribus. Eso no es posible, no encaja con la Taná. ¿Por qué razón? Porque el afianzarse en argumentos como somos el Efraín espiritual, un momento, ¿dónde en la historia va a surgir una idea como esta? Va a surgir en el siglo, incluso siglo 2 antes de Yeshua, porque esta idea viene del mundo griego, ¿ok? El neoplatonismo, el dualismo griego, que es el que viene a introducir de una forma muy sutil, que se va a mezclar entre el liderazgo que ahora toma el control en las congregaciones y va a suceder como una metamorfosis en la doctrina, ¿okay? De la posición de cada uno, y que lo que va a dar resultado es como el fruto de lo que se conoce hoy en día como el Israel espiritual. Una idea que surge completamente dentro del mundo plasmónico, ¿okay? Es ahí donde tiene sus bases, donde está la idea de un Dios bueno, un Dios malo, donde tenemos al demiurgo, donde se nos enseña que solo lo espiritual es bueno y que todo lo físico es malo. Y aquí, en la analogía, Israel viene a ser todo lo físico. Ya sirvió como matriz que trajo el Mesías, pero ya una vez que el Mesías apareció, ya no sirve más, la desechamos. Ahora nosotros, el Israel espiritual, tomamos el liderazgo y vamos nosotros ahora a dictar lo que sigue en adelante y a poner nuestras reglas, cuando nada de eso está en el plan de Hashem. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el plan de Hashem? Ya lo dije, Hashem mismo los expulsó, están allá, pero Hashem mismo es quien los va a traer a través de Mashiach. Que perdieron su identidad, en ninguna forma. Su identidad judía sigue ahí mientras la sangre hebrea esté en sus venas, siguen siendo judíos. Así no hayan retornado a casa de Israel. Sin embargo, aunque estamos, porque yo soy uno de los que están en el exilio, definitivamente hay un detalle, profesor Harold. Yo no puedo decir que tengo descendencia judía solo porque mi nombre termina en tal letra, o porque mi apellido es tal cosa, o porque alguien llegó y me dijo, porque un buró de abogados en tal lugar en España, porque en España se da mucho esto de estafar a la gente con estas ideologías, ya yo soy judío. No, estimados. El primer indicio que hay para que tú empieces a buscar si hay judaísmo en tu familia es una práctica, al menos una práctica o costumbre judía en tu casa. Al menos una. ¿Por qué? Porque eso te va a indicar que hay un bagaje hacia atrás. Empezando por el idioma, segundo por las tradiciones judías, por la indumentaria, en fin, todo lo que es la costumbre y tradición judía, que es lo común y natural. Si tú definitivamente tienes conexión con descendientes judíos, definitivamente la tradición tiene que estar en tu casa, sí o sí. Si eso no es así, discúlpame, pero no hay una conexión con el judaísmo. De hecho, los departamentos oficiales y autorizados en Israel que se encargan de buscar precisamente al judío en el exilio, tienen un protocolo para estas personas que creen que son judíos y van a hacerles una serie de preguntas, y por la primera que van a empezar es por si hay una transmisión de tradiciones o idiomáticas en su familia. Si ya no podemos responder eso, te van a decir, chao, muchas gracias. Porque así funcionan las cosas en Israel. Entonces, ¿qué pasa? El Israel espiritual definitivamente es una idea que no pertenece al Tanaj, no pertenece al plan de Hashem, y es una invención que surge fuera del campamento de Israel. No, Moré, pero es que nosotros adquirimos la identidad judía por los méritos de Mashiach. No, señores, no nos equivoquemos. Porque si tú quieres de verdad guardar pactos
observar todas estas cosas, tienes un protocolo que adaptarte, no lo que creemos, y tienes que pasar por ahí. Y alguien me decía a mí un día esto, More, pero ¿cómo yo me voy a circuncidar si ya Mashiach me hizo la circuncisión del corazón? Bueno, ve y resuélveme Ezequiel 44:9 y entonces hablamos. Es que no es de lo que la interpretación de alguien en el siglo XXI venga a decir acerca de. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que Rab Saúl dice en Romanos 11, que los del olivo silvestre son reinjertados en el olivo natural, no separados dentro del olivo natural, sino unidos. Y el deber de aquel que es ingresado ahí es preguntar, bueno, ¿cómo es el asunto aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que empezar? No llegar a dictar, a imponer y mucho menos a causar división. Es que ese es el problema con nuestros latinos. Nuestros latinos tienen la mala costumbre de no querer pasar el proceso. A ver, cuando una persona está en la iglesia, sabe que la persona no se puede parar de frente en un púlpito. Lo primero que tiene que hacer es sentarse en la banca, pasar su discipulado, como dicen los hermanos evangélicos, y poco a poco se verá para qué digamos, tiene talento la persona. Pero el problema, More, que han habido muchos pastores, no todos, claro, pero muchos de ellos, que con el buen corazón de enseñar a su gente el nombre verdadero, de enseñar a su gente el nombre del Mesías, no han aprendido, More, sino han querido seguir manteniendo su pastorado ahora mesiánico. Incluso le llaman al programa Pastor Kosher. Y perdón, More, pero eso no existe en el judaísmo. Entonces, Posible, no. yo creo que partiendo de estas cosas, More, yo noto una tremenda debilidad y un punto por donde los antimisioneros comienzan a gritar la pared, y es por eso, More, que después la gente reniega de Yeshua, porque los antimisioneros conocen estas claro. cosas, le presentan evidencia sólida, y la gente se queda en el aire, porque nunca ha habido un proceso correcto, una base sólida. Todo ha sido la emoción, que me habló del Espíritu, que el Espíritu me dijo, que me siento judío, y no es así. Como usted, Posible. hay un protocolo, pero la gente morena no quiere pasar ese proceso, quieren de frente chancar encima de su cristianismo, judaísmo, y sale justamente esta metamorfosis que es una total desgracia. Pero bueno, vamos a Ese, seguir avanzando, More, porque esto es interesante. Y ahora yo menciono, claro, Hashem, el único Dios, escoge un pueblo para ser los dirigentes espirituales de la humanidad. En este caso, Israel. De este pueblo escogió una tribu para gobernar, a Yehudá. Y de ese escogió una tribu para sacerdote, Leví. Yo creo, More, que esto también es importante. La gente tiene que entender que hay un solo pueblo. O sea, acá no son dos pueblos. No es el pueblo de iglesia, como es el pueblo de la promesa, Israel el pueblo elegido. No, señor. Acá no hay ningún pueblo de la promesa. El único pueblo de la promesa es Israel. El Eterno comenzó el plan con un pueblo y con ese pueblo se va a terminar. Le guste o no le guste a la gente, le parezca o no le parezca, es así. Ahora, me han preguntado a mí, Harold, y ahora, si así está el asunto, ¿dónde quedamos nosotros, los no judíos? Y yo le dije, miren, señores, tenemos el caso de Ruth la Moabita, que no es que Ruth se sintió judía y dijo, bueno, ahora me disfrazo y digo Yahshua, Yahweh, y ya soy judía. No, pues, se acercó a una mujer judía llamada Naomi, su suegra, y obviamente Naomi, como buena judía, la tuvo que, vamos a llamar así, discipular, vamos a decir la palabra para que la gente nos entienda, le tuvo que llevar al camino correcto para que pueda aprender. Entonces, More, ese es un tema de verdad muy delicado, porque incluso, More, cuando la gente lee el libro de los Hebreos, ellos lo tergiversan el libro de los Hebreos y viene otra desgracia más todavía. Entonces, esta parte, Morena, me parece importante. Una sola tribu, nada más, una tribu que tiene derecho a la corona, Judá, se acabó. Y una tribu que está ordenada para ser sacerdote y Leví, y no hay más. Acá no hay que somos levitas espirituales, ahora somos los sacerdotes del nuevo pacto, nada, porque se han agarrado de la carta a los hebreos y han generado un reemplazo, una usurpación, debido a que lastimosamente ellos creen que en los escritos de los primeros discípulos es un Nuevo Testamento, y eso es una completa aberración. completamente. O sea, Hechos 2 nos dan, ahí hay unas palabras en el libro de los Hechos muy importantes. Si no me equivoco, con el capítulo 2. Y dice, y todos perseveraban, dice,
Voy a leer incluso como Reina Valera dice, en la doctrina de los apóstoles, ¿ok? Que no era de ellos, era la Torah oral de Yeshua, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque nos damos cuenta de que aunque el movimiento, la secta, entiéndase secta dentro del contexto correcto, principalmente el judaísmo, de los Notrim, seguidores de Yeshua, ellos ya tenían la Torah oral de Yeshua, el yugo de Yeshua. El yugo dentro del contexto judío hace referencia a la Torah oral que su maestro o líder ha transmitido a sus estudiantes. Eso es lo que significa, no tiene que ver con el animalito que le ponen aquí a la pieza de madera, no, sino a la transmisión de la interpretación de las escrituras, la halajá y todo esto. Ese yugo de Yeshua fue pasado a sus apóstoles y ellos a todos los que vinieron. Ahora, cuando sucede el evento con los gentiles, con Cornelio, ¿se cambió el protocolo? En ninguna manera. ¿Se cambió la Torah oral? ¿El yugo fue modificado? En ninguna manera. Eso está prohibido por la halajá. Nosotros incluso, siendo judíos, no podemos, si decimos ser estudiantes de Yeshua, no podemos cambiar la halajá de Yeshua. Eso está prohibido por la Torah. Tenemos que seguir hablando exactamente lo mismo. Y ahí es donde está el problema. De que Rab Shaul dice claramente de que del olivo silvestre, lo que llega al natural, ya el natural está formado, está edificado, ya hay un cimiento, nadie puede venir y poner sobre cimiento cuando ya hay uno. Rab Shaul lo dice claramente. Y eso es precisamente en las bases de este judaísmo mesiánico que lastimosamente tiene sus orígenes en el siglo XVIII, ni siquiera en el siglo I, y fuera de Israel, allá en Inglaterra, donde luego va a migrar a Estados Unidos, porque allá hay mucho dinero, se van a comprar sus vestimentas, y bueno, y un desastre que es el que tenemos hoy en día. Lastimosamente, nos guste o no es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que el judaísmo mesiánico modificó toda la halajá de Yeshua, trastornó todo el sistema, puso sus leyes, puso su interpretación y en el proceso desplaza a casa de Judá cuando ni siquiera Hashem lo ha hecho. ¿Ok? Y peor aún con el tema del sacerdocio. Definitivamente entendemos la labor de Mashiach como su rol sacerdotal y su todo y su orden de dónde viene, pero esto no afecta lo que ya fue establecido por Hashem. Yeshua dijo que no iba a abolir la Torah porque él no tiene la autoridad. Él es Mashiach, no es Hashem. Y como diría un amigo mío, escritor, ¿quién tiene mayor autoridad sobre el libro? ¿El que lo lee o el que lo escribió? Y creo que la respuesta se da sola, ¿eh? Entonces, nos guste o no, y aquí es donde al mesiánico se le estremece todo y me van a disculpar y con todo respeto se los digo, pero cuando al mesiánico le decimos, el problema es que tú quieres poner a Mashiach encima de Hashem y a reeditar la Torah y dar una Torah nueva, donde él es quien manda ahora, y agarras a tus hermanos de Judá y le das un golpe y los desechas. Eso no se puede hacer, estimados. Ahora, voy a tomar las palabras de Rab Shaul. ¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? Okay. Rab Shaul dice en Romanos 11, sal del olivo silvestre, ven al olivo natural, por los méritos de Yeshua HaMashiach, y adáptate. No vengas a construir otro cimiento, porque ya hay. De hecho, More, ahora vamos a ese punto que usted ha hecho es importante. Y acá justamente la cosa, More dice, miren, el cristianismo, y esto es muy delicado, el mesianismo, usurpan el lugar de Hashem y ponen, y bueno, lo voy a decir así, a su ídolo pagano ponen, dicen ellos, ¿no? A Jesús o a Yeshua. Yo creo, More, que este es un cáncer. Desgraciadamente, More, acá vamos a incomodar a la gente, porque es que lastimosamente, More, el tema de la divinidad del Mesías es otra tara, otro lastre, otro estorbo. ¿Por qué? Porque la gente, More, creen en un Mesías divino, en un hombre Dios, y no se dan cuenta que la creencia del hombre Dios no es una creencia que tenga raíces en el pueblo judío. La creencia del hombre Dios es una creencia que viene del mundo griego. Tenemos el caso de Hércules, tenemos el caso de Jasón, en el caso de Roma,
Augusto era Dios hecho carne, les guste o no, esa era la Claro. concepción que tenían los césares. Por eso vamos a notar que Nerón buscaba la adoración a él, porque se sentía un Dios hecho carne. Entonces, yo quiero decirlo, More, con todas sus letras, porque acá el problema es que han habido libros, como por ejemplo El regreso del marrano kosher, libro muy conocido, de un autor, no voy a mencionar su nombre, Las puertas del Mesías de Isaac Bejanor, que mencionan que el Mesías es divino. Incluso apelan a la Kabbalah, que es el cuarto nivel de interpretación del método Pardes, para hacer decir que existe un hombre Dios. Entonces, More, mire, esto de Un acá desastre. que voy a subrayar me parece una crítica de verdad válida, porque es que es cierto, hay que ser honestos. O sea, uno, More, se pasea por cualquier iglesia católica, evangélica, Jesús es Dios. Es así, la verdad. Uno se va, Pero claro, aún dentro de ese contexto los entiendo a ellos porque es lo que heredaron. Pero de ahí decir, esto es judaísmo, esta es la correcta interpretación, ahí tenemos problemas, porque precisamente ese tema es el que más duro le va a dar Roma cuando llegó a Israel. ¿Cuál es el detalle? Que Roma llegó con su panteón de dioses, más el asedio que teníamos alrededor de Grecia, con todo su panteón también, y Roma viene todo imponente, y sí, conquistó a la tierra del judío, pero el judío de la tierra no lo conquistó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el judío, nosotros tenemos la Quería Shema, que es la obligación de decir Shema Israel 3 veces al día, y ahí claramente dice, solo hay uno. No, pero es que Yeshua es el Mashiach y tiene... No. Mashiach, precisamente un momento en que lo probaron, ¿cuál es la misma más grande? Shema Israel. Él no dijo otra cosa. Así que hoy puede venir el rabino más grande que quiera a decir que el Mashiach es Hashem, y yo se lo digo con toda sinceridad. Uno que se diga decir que es judío y te diga que el Mashiach es Hashem, ese no es judío, es un falso. ¿Quieres probarlo? Yo quisiera poder tener dinero para llevarte a Bnei Brak o Mea Sharim, que son los barrios más ultraortodoxos en la nación de Israel. Y vayas y hagas una encuesta ya a todos los rabinos. Te vas a preguntarle, hey, Mashiach Hashem, te van a sacar a pedradas de ahí. Es lo primero que te vas a sacar. Porque esa idea idólatra, prohibida por la Torá, que en el hebreo llamamos Avodah Zará, está prohibido por la Torá. ¿Por qué razón, profesor Jaro? Porque cuando hablamos de Mashiach, hablamos de un ser humano. Punto. Bueno, y entonces, ¿cómo es que resucitó? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es un cambio de estatus que hay que estudiarlo y del por qué sucede así. Pero aún dentro de ese contexto, no lo eleva por encima de Hashem. De hecho, hay registro en el libro de la Esperanza, conocido en Occidente como Apocalipsis, de que hay uno de ellos, de sus discípulos, que se va a tirar a los pies a él a adorarlo, y él mismo lo toma de los hombros y lo levanta y le dice, no te equivoques, yo no soy Hashem, ¿ok? Ríndete solo ante él, adora solo a Hashem, da sacrificio solo a Hashem, porque yo soy un consiervo tuyo, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Así está registrado, nos guste o no. Entonces, vamos a poner las cosas en balance. Ellos tienen razón al tirarle al judaísmo mesiánico, en ponerle a Yeshua como Hashem, en eso tienen toda la razón. Eso no es judío, eso es idolatría, eso es Avodah Zará, punto. ¿Dónde no les doy la razón? En negar la mesianía de Yeshua, pero ese ya es otro tema. exacto, Que es More. completamente verificable. ¿Ok? Así para poner en balanza las cosas. Ahora, de hecho, More, yo creo que en ese tema, ¿sabe de dónde se agarran mucho estos grupos pseudo-mesiánicos? Apelan mucho, More, a la figura del Metatrón, que obviamente en Kabbalah Ajá. se conoce como el Metatrón. Hay dos Metatrón, uno que está, creo que es Enoch, así le llaman en la Kabbalah, y hay uno que está mucho más cerca del trono del Eterno. Pero Un esto, Catán y un Gadol. Uno exacto, pequeño y More, uno pero esto grande. ya es una literatura más profunda, que no se puede entender
vamos a decir, como cualquier cosa. O sea, esta es una literatura que tiene un nivel de interpretación distinto. Cabalístico incluso. Incluso, More, dicen, el, em, el Metatron es el pequeño Yud-Kevavkei. Y como el Metatron es el pequeño Yud-Kevavkei, entonces el Metatron es Yeshua. Pero More, disculpe, No, no, o sea, es de una tontería ninguna manera. completa, porque incluso ellos apelan, More, al Sefer Hashalom que se recita en el Rosh Hashanah, que dice, y se ha sonido a la trompeta que venga el delegado Tartiel junto Príncipe con de los rostros. Eliyahu, exacto, y venga Yeshua, el príncipe de los rostros, Sar Metatron. Dicen, ya ven, ahí dice, Sar Metatron, por lo tanto Yeshua es el Metatron, es el pequeño Yud-Kevavkei, por lo tanto es el Dios hecho carne. Ahí, Ok, More, viene el problema. Tergiversan la Kabbalah para sustentar su idolatría. voy vamos a citar en mi opinión personal, las tres fuentes más grandes cabalísticas en la capital de la cábala judía, como todos lo saben, en Safed. Ahí es donde ellos se van a formar. Estoy hablando del Arizal, Daniel Ben Istrak, que llegó antes del Arizal, y Jaime Levi, Jaime Vital, perdón, el estudiante del Arizal. Esas son como quien dice, las tres fuentes primarias que constituyen toda la institución de lo que se conoce como cábala. Y un Arizal, y ahí pongan mucha atención a esto, un Arizal, estos tres personajes están claros en una cosa: Metatron, Tartiel son malachim, son mensajeros. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Okay? Porque Rav Shaul va a decir en Hebreos que el Mashiach es superior a los malachim. ¿Cómo yo voy a venir ahora a decir que Metatron y Tartiel, todo el judaísmo sabe que son malachim, que no son el Mashiach? ¿Cómo vamos a venir ahora a decir de que cabalísticamente hablando, Mashiach está representado en la figura de Metatron cuando son ángeles? Y eso también es para los que dicen que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es también el Mashiach. No, señores, los seres humanos no son preexistentes para estar en una época y aparecer en otra, en ninguna manera. Ahí está clarito, Rav Shaul dice en Hebreos 9, Hebreos 1, perdón, de que Mashiach es superior a los malachim, y que más bien los malachim quisieran, pero no pueden. Eso es una orden diferente. ¿Por qué? Porque viene como ser humano que luego es transformado, como dice Rav Shaul, y punto. Así que dejemos a Metatron y a Tartiel en el lugar que les pertenece. No son Mashiach, no son simbolismos de Mashiach. Eso es una incorrecta interpretación de estas personas que quieren, que tuercen tanto la instrucción cabalística como la Tanaj para favorecer una ideología que la misma Tanaj reprende, que es la idolatría. Yo creo, More, que eso es importante. Por eso yo creo que una debilidad, More, de los judíos mesiánicos, no de todos, la mayoría, es tener un hombre Dios. Mientras no se deshagan de la figura del hombre Dios, siguen en Abodá Zará, en culto externo, en una idolatría asquerosa. Porque, perdón, pero es que es la verdad, pues, o sea, ¿cómo se va a adorar a otro hombre? O sea, por Dios, o sea, Posible. hay que tener los dedos de frente para ver las cosas. Entonces, More, yo veo que este es el problema. Ahora, otra crítica, More, que estos caballeros señalan, dicen que el cristianismo mesianismo usurpa el lugar del pueblo de Israel y ya no le llama iglesia. Ahora, para hacerlo más judío, le llama la Keilah. Qué bonito. Ahora, usurpan el verdadero reinado de Judá con el rey Mesías, dicen acá, y ponen a Cristo. Entonces, pero yo creo, More, que ahí el tema es que se usurpa al pueblo, se usurpa a la tribu, se usurpa al maestro, porque incluso More acá pone, dice pastores y pone sus murés. Ahora, el problema, querido More Daniel, es que esta gente se adjudica en el título de More y uno no sabe de dónde se han preparado, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Entonces, More, disculpe, es el colmo. Yo he visto mucho en el mundo cristiano, porque yo he partido de ahí, que hay personas que dicen, yo soy profeta, yo soy el apóstol, yo soy el serafín, el querubín. Ahora, More, esta calentura ha penetrado al mundo de y ahora yo soy Jajam, yo soy More. Entonces, Sí, yo es creo, More, lamentable. disculpe, una completa tontería, de verdad, porque la gente, More, no se ubica, no se ubica. O sea, quieren el facilismo, quieren coger las cosas y adjudicárselas
pero no han pasado el protocolo debido, no han pasado, digamos, su yeshivá, no ha habido ese proceso de formación, sino que han hecho el facilismo de copiar, pegar y chancar. Lastimosamente, More, ese es un mal que hemos visto, yo diría, More, en toda Latinoamérica, que no ha habido el aprendizaje. Ahora añaden ellos, dice, los no judíos, y eso es importante, More, nunca fueron ordenados por Hashem, ni permitidos dar diezmos y mucho menos a paganos. Este es otro tema, More, bien delicado, bastante delicado, porque yo he escuchado, a More, muchos pastores que dicen, es que ahora damos el diezmo de la gracia, o sea, dicen, ¿no? Antes de la ley, no, sí, More, disculpe, yo sé que suena ridículo, pero Sí, es una absurdez o sea, completamente. O se sea, agarran de eso. E incluso, More, muchos líderes mesiánicos se atreven a pedir el diezmo sabiendo que no tenemos el templo. Y es más, ellos dicen, no, pero es que el padre Abraham diezmó. Y yo le digo, More, oye, ¿Abraham fue una guerra o no? Sí. Y en una guerra se combate con chequera, con tarjeta de crédito, con bonos, con pagarés, o se combate con armas. Con armas, pues. Entonces, si ha habido Abraham contra los 4 reyes, no iba a quitarle su oro porque no te va a disparar con oro, que va a ser una flecha, una lanza. Entonces, bueno, yo creo que acá se ha dado ese tema del diezmo de la gracia y de estos señores que dicen el diezmo el diezmo de ya, así le llaman More, el diezmo de Melquisedec. Y con ese tema, lastimosamente están haciendo añicos a la Torá. sí, completamente. Ahora, Ah, sí, 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 continúe. este tema del diezmo, eh, por hablar de ese comentario, eh, el judaísmo tradicional diezma hoy en día. Claro que diezma, hay 4 tipos de diezmos. Pero de esos 4 funcionan 2 nada más. Funcionan como readaptaciones, como tradiciones memorativas nada más. Y no según el protocolo que está en la Torá o el diezmo que ordena la Torá. ¿Por qué? No hay templo. No hay templo. No hay quien los reciba. No hay nada. Entonces, incluso dentro de la tradición es voluntariamente si tú quieres hacerlo también. No es como si no traes el diezmo, te vas a vivir en ruina, vas a perder, te vas a enfermar, te vas a condenar, estás en pecado y por eso vives en pobreza, porque no diezmas, porque no me enriqueces. Esos son falacias que no son congruentes con la Torá, que solamente es un protocolo para enriquecer a una persona. Que, por ejemplo, ¿cómo es posible en cierta nación aquí en Latinoamérica tienen un templo que costó 45 millones de dólares, mientras que las casas alrededor de los municipios se están cayendo, mientras el dirigente de ese lugar está viviendo como un magnate? Discúlpenme, pero no sé qué Biblia leyeron, no sé de qué maestro escucharon, no sé nada, porque no tiene nada que ver con lo que está en la escritura. ¿Ok? Y bueno, para los que quieran, pueden ingresar a la página de Avario Miete en Facebook. Ahí hay una enseñanza específicamente clara acerca del diezmo desde una perspectiva hebrea, donde usted saque sus conclusiones. No me crean ni a mí ni al profesor Jaro, porque no hablamos de nosotros, vamos a los textos y hablamos lo que está ahí y de cómo funciona esto ahora. ¿Ok? Adelante, profesor Jaro. Claro, More, de hecho, mire, yo creo que este tema ha sido totalmente tergiversado y yo también te recomendaría, More, que visiten en el YouTube la página de Abarene, la página de usted, para que vean también el concepto del Mesías, que este, More, es un tema de verdad muy, muy espinoso, porque es que lastimosamente ya hay estereotipos y lastimosamente no se aprende de la matriz original. Yo digo, More, cuando uno quiere realmente aprender el chino, tiene que estudiar pues con una persona que sea de la cultura china. No estudiar pues, Sí, con un italiano, ¿no? Que puede ser también el chino, pero es mejor una persona nativa que conoce el idioma, conoce la idiosincrasia, conoce el pensamiento. Lastimosamente eso no se está dando. es que eso Ahora, pasa, profesor Harold, disculpa, pasa porque la gente agarra un librito o yo un fulano de tal en tal parte, aprendieron 2, 3 palabritas en hebreo que tras de feria cuando los oímos pronunciarlo lo hacen mal. Eh, y ya, ponemos el kippah, que por cierto yo uso kippah no por moda ni por nada, yo soy judío, ¿okay? Yo sé por qué la uso. Y pasa que ya, basados en esto, ya nos lanzamos. Copio, pego, imprimo y me paro frente a la computadora y empiezo a repetir como un lolito todo lo que está ahí.
quieren darse cuenta, ustedes quieren probar a alguien una enseñanza acerca de esto, háganle preguntas fuera de lo que está ahí. Y si responde, conoce la enseñanza, ha estudiado. Pero si no responde, estamos en problemas. Ahora, ¿qué pasa? Aunado a esto, profesor Harold, es eso que tú estás hablando, la formación. O sea, yo no puedo llegar y decir, profesor Harold, siéntese usted y como digo yo, usted va a anotar y va a aprender, porque yo le voy a enseñar a usted de la mitología peruana y te voy a decir quién es Pachamama. Yo te voy a explicar a usted quién es y tú me vas a escuchar a mí. Cuando yo nunca ni siquiera he estado ni siquiera en mi biblioteca, tan siquiera hay un libro de mitología o historia, mucho menos de biografía o historia peruana. ¿Cuándo? ¿Con qué autoridad me voy a sentar a hablarte a ti de lo tuyo, de lo que siempre ha estado ahí, de tu tradición, de tus costumbres, de tu gente? No puedo, no estoy autorizado. El ridículo es lo que yo voy a hacer. Si a mí me dicen, More, vamos y para que hágame un comentario de la gente de Perú, te voy a pedir mínimo un año. Ah, un año, sí, porque yo necesito estudiar previamente, aprender. Y no voy a ir a hablar, como dice una estudiante nuestra, no voy a ir a hablar bobadas y a ponerme en ridículo diciendo nada más de que copié y pegué y listo. No, yo no me voy a exponer a eso. Qué vergüenza. No, de hecho, More, o sea, lastimosamente, yo lo pinto así, More, es como el latino que se va a Estados Unidos y regresa a su país y se pinta el pelo de amarillo. Y dice, ahora soy gringo, ahora soy americano. Transculturización, claro, No, es fatal. que de verdad, More, disculpe, pero Eso sí es perder identidad. es una pérdida de identidad, es una alienación. Ahora, añaden, More, dicen, el mesianismo es y hace lo mismo. Solo cambia el nombre de sus reemplazos, judaizándolos para que parezcan legítimos. En vez de decir iglesia, dicen Israel espiritual. Y en vez de decir tribu, dicen el Efraín espiritual. O sea que ellos siguen todavía con esa mentira. Y ahora, More, vienen las preguntas, dicen, pero realmente son parte del pueblo de Israel y más específicamente los mesiánicos o los cristianos son parte de las tribus perdidas. Ellos dicen, para entender quiénes dicen ser, debemos preguntar lo siguiente. A ver, esto es básico, vital. ¿Quiénes son las 10 tribus perdidas? Yo creo, More, que el pueblo debe partir de esa pregunta. ¿Quiénes son esas 10 tribus perdidas? La segunda, ¿hacia dónde se fueron exiliadas? ¿Para dónde? En el mapa geográfico, ¿para dónde se fueron? Y la tercera, ¿estarán totalmente perdidas? O quién sabe, capaz habrá pues por ahí una pequeña diáspora, ¿no? Entonces, More, la gente cuando sale de la iglesia, More, no se hacen estas preguntas. En automático vienen, se ponen la equipa y usted lo ve a Palacios que se pone el talit como solo un pañal en la cabeza, porque ni siquiera el pobre hombre sabe cuándo se tiene que poner un talit y lo ve Claro. haciendo el ridículo. Entonces yo creo, More, que estas preguntas son básicas y vamos a desarrollar la primera. Dice así, para empezar aclaremos quiénes son esas tribus, eso es importante. El pueblo de Israel está formado por 12 tribus, es cultura general, que tiene que ser todo diente, más una tribu adicional que es Levi. Y es como usted decía, More, después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos. Hasta ahí, todos vamos de acuerdo. El reino del sur, gobernado por descendientes de la casa de David, correcto, de Judá, y también por Benjamín. Y el norte, o sea, el norte va a ser Efraín, formado por 10 tribus. Y eso, More, tiene que saber la gente. O sea, Efraín va a englobar a Zabulón, Isaacar, Nestalí, Manasés, hasta llegar a Joseph. Yo creo, More, que eso es lo que debe usar la gente, su criterio. ¿Por qué? Porque yo he visto, More, acá en Sudamérica que dice, a ver, ¿de qué país eres? Ah, yo soy de Perú. Ah, ya, tú eres la tribu de Zabulón. ¿La tribu de Zabulón? ¿Y tú cómo sabes que la tribu de Zabulón o Simeón? No, es que y te pone, More, una estampita, esa no sé de dónde la habrán sacado. Y yo, More, he conocido gente que quieren aprender el hebreo y está magnífico. Pero dicen, yo quiero aprender el hebreo para saber de qué tribu soy. No, no, no.
More, discúlpeme, pero es una, Mira, profesor Jaro, una pérdida de yo, la identidad, una alienación completa, More. Es una yo una vez, una estupidez. sí, No, pero es la verdad. yo estuve hace un año y medio atrás por ahí, tuve una convención judía, por supuesto habían de todas, principalmente el judaísmo tradicional. Fue un amigo con nosotros, lo invitaron, íbamos un grupo, pero dentro del grupo iba un amigo, que no sabíamos que tenía este pensamiento, pero bueno, allá llegó a la actividad también. Yo me encontré con unos amigos que son del judaísmo tradicional, que independientemente de Mashiach, pues hablamos, somos amigos, somos seres humanos. Lo que pasa es que en el momento este muchacho pues se asombró, nunca había visto a un hasídico pues, personalmente y pues él se acercó a querer interactuar con nosotros. Y entre eso salió con esta cuestión. Eh, Le dice, rabino, porque mi amigo es un rabino, dice, rabino, es que yo quiero saber a qué tribu pertenezco. Y mi amigo le dijo, ¿tú eres judío? Eh, Casi, estoy en aras de... Ah, ah. Pues mira, esa es una tremenda pregunta, le dice mi amigo, porque ni siquiera yo sé a qué tribu pertenezco. Las cosas como son, no podemos cambiarlas, estimados. Por lo que alguien llegó y dijo, si ni siquiera mi amigo es asídico y yo no sabemos, entonces, ¿quién? Solo Mashiach es el encargado de eso, de ubicar a quien en cada su lugar, pero solo hasta que él le aparezca. Qué tremendo, More, de verdad, qué tremendo y qué vergüenza. O sea, eso, More, a mí de verdad me parece que, de verdad, disculpe, More, la gente no se quiere, no se ama, no ama su país. O sea, yo, More, entiendo, Sí, terrible en el proceso. claro, entiendo el amor por Israel, el pueblo de Dios, todo está bonito, hermoso, pero cuando el latinoamericano, More, quiere usurparle al pueblo judío su identidad, quieren disfrazarse de judíos cuando no son judíos, me parece eso Eso, una mala jugada de parte de ellos. eso es hasta un delito incluso. Y te voy a decir por qué. A nivel legal usurpar identidad es un delito. Y definitivamente el judaísmo desaprueba esto. Y hay una halajá dentro de nuestra jurisprudencia que nos ordena de que a la nación donde lleguemos a habitar, tenemos que adaptarnos y observar y cumplir las leyes de esa nación. Eso es halajá judía. No podemos salirnos de ahí. Porque si no, además, ¿qué ejemplo estaríamos dando? Sino más que rebeldía. Imposible. Así viven los gitanos. Ellos tienen sus propias reglas dentro de las propias naciones y por eso viven teniendo problemas a cada rato con las autoridades de los países por lo mismo, por vivir esa vida independiente y rebelde en contra del sistema. Y eso jamás. Yo soy judío, tengo doble nacionalidad por la nación donde resido actualmente, que es Costa Rica, un país en Latinoamérica. Y aunque yo soy judío, y aunque voy a morir por Israel y por mi nación y la voy a defender siempre, también con la misma fuerza amo y respeto a la nación de Costa Rica y me adapto a las leyes de acá y las cumplo, porque es mi deber, ¿ok? Yo tampoco pongo por encima de, sino en un balance, todo tiene que tener un balance, por eso Hashem manda las leyes, manda las órdenes, manda a que obedezcamos autoridades, porque esto asegura el balance, que es un bienestar para todos. Totalmente, More. Yo creo que eso lo deben poner mucha atención porque, por ejemplo, en el caso de Palacio, yo he visto bastante disidentes de su movimiento que ya los excluyen, tienen que sacar a sus hijos del colegio, o sea, son No, eso como es sectas que te lavan el absurdo. cerebro y después pues la pobre gente queda botada. Muy lamentable ese tema, querido More. Ahora, para analizar, More, más profundamente eso de Efraín, vamos a compartir algunos puntos que es importante. Se señala, More, que hay tres deportaciones del Malhut de Efraín, del reino de Efraín. Dice así: en el año 3187, Tiglat-Pileser, rey de Ashur, invadió la tierra de Israel, conquistó el territorio y expulsó a la tribu de Neftalí. Y los llevó a todos a Siria. ¿Por qué a Neftalí? Porque Neftalí forma parte de Efraín. Ahora, Correcto. también menciona More una profecía de Isaías 8:23, correcto, en la cual se detalla justamente el destierro de Zabulón. La segunda evidencia, en el año 3195, el rey Salmanaser, rey de Asiria, exila a la tribu de Gad y lo lleva a Asiria. Y A Gad Siria. forma parte de Efraín. Eso tiene que tener la gente en cuenta. Eso es el segundo exilio de lo que va a ser Efraín. Ahora, en el tercer punto, Morellos mencionan que el rey
Salmanaser, rey de Asiria, correcto, se lleva a todos, ya no deja a nadie, y eso está A todos, sí. claro, claro, More. Entonces yo analizo estas cosas, More, y yo digo, a ver, si ya se los han llevado, ya no están en Israel, están fuera de Israel, están ellos en las naciones, entonces, ¿por qué ahora, en el año 5780, 2020, ahora el latinoamericano dice, yo soy Efraín, como si él hubiera estado afuera de ese exilio? Yo De le ese... digo, hey, ¿tú conoces a Siria? Cuéntame de Salmanasar, entonces el rey de Asiria. Si tú eres Efraín, tienes que conocer al rey asirio que te llevó ahí. O sea, es que es el problema. Analizando en el término hebraico, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con la samaritana, son romita, el contexto que hay detrás. Precisamente el judaísmo de clase alta, por usar una frase, señalaban a los sonromitas por ser no puros, por ser mezclados. Y si tú le preguntas a ellos, ¿mezclados con quién? Te van a decir con los asirios. ¿Adivina por qué? Porque desde esos días ya la tribu estaba, toda Efraín estaba en Asiria. Todo Efraín. Y algunos de ellos ya se habían alejado, ya estaban situados aunque estaba dividido el lugar y todo, con Gerizim, el templo y todo eso, ya la mezcla se había dado. Ya la deportación se había dado. Pero como no nos gusta estudiar, como no nos gusta nada más como el lorito, así todo y repetir todo, pues andamos diciendo, no, yo soy el Efraín espiritual. Es que eso podría ser el cáncer, ¿no? En toda Latinoamérica, yo diría que la gente more, pues, no quieren estudiar. Más fácil es escuchar una prédica que quemarse las pestañas estudiando seriamente, objetivamente, con maestros confiables. Pues, el resultado, more, es esta alienación y este ridículo. Porque, perdón, son payasos, more, discúlpenme, payasos que se disfrazan de lo que no son y ni siquiera saben el hebreo para decir nombres falsos como Yahweh, Yahshua, que sabrá Dios de dónde habrán salido esos nombres inventados. Entonces, More, eso me parece importante. Ahora, More, respecto... Ahora sí aclaramos, profesor Harold, aclaramos al público que vaya a escuchar esto que no le estamos dando la razón completamente a esta página. No, estamos dando la razón en lo que dice la historia, en lo que es verificable históricamente y evidencialmente. Y concerniente a esto, tienen toda la razón y lo puedo confirmar yo, que aunque soy creyente en Yeshua como Mashiach, esta es la historia. Y esto, si me preguntan a mí acerca de Efraín, esto es lo que les voy a contar. Esto es lo que les voy a decir. ¿Ok? Y ya tema de si Yeshua es el Mashiach, por ejemplo, que es el tema medular en todo el judaísmo, ya ese es otro tema en el cual no estoy de acuerdo con esta página ni con cualquiera. ¿Ok? Así que aclaramos, separar las cosas y ponerlas en su lugar. Totalmente, More. Yo justamente estoy haciendo la apologética porque nos interesa a nosotros defender la mesianidad de Yeshua. Pero en este caso en particular, estamos analizando ese fenómeno, More, de la usurpación. Gente Correcto. que se disfraza de lo que no es. Gente que se adjudica una identidad que no es la suya y que lastimosamente están, vamos a decir así, enarbolando una bandera que no les pertenece. O sea, ni siquiera han Que no pasado. conocen, que no entienden, que no saben nada. Así, lastimosamente. Totalmente, More, es como un ciego en un tiroteo, o sea, están a la deriva. No, sí, Lastimosamente. sí, More, bueno, ok, vamos a continuar. Entonces, acá en More también se menciona que los levitas también fueron deportados. Ahora, en base a este contexto, More, ya se sabe a dónde se fueron las 10 tribus perdidas y por quién fueron llevadas por Asiria. Ya. Hasta ahí la tenemos clara. Ahora, también se menciona, More, que la destrucción del reino bíblico de Efraín está asociado con la tribu de Joseph. Eso también lo sabemos. Y obviamente, More, de ahí se habla de que nunca fue reconstruido. El reino del norte jamás fue reconstruido. O sea, se perdió. Entonces, More, ahí entramos ahora a casa de Judá, que ese ya es un poco el fuerte más de usted. Pero Judá fue destruida por Roma y Roma se la va a esparcir, se la va a sacar de su tierra. Correcto. Y ahí viene Correcto, porque ya Efraín estaba afuera. Efraín ya estaba afuera, Efraín nada tiene que ver ahí. Entonces, el tema, More, que estos genios
que no conoce la historia del pueblo judío, imaginarán ficticiamente que Efraín estaba ahí. O peor aún, que en el año 5780 hay colombianos, hay ecuatorianos, hay peruanos, bolivianos, chilenos, que son el Efraín Completamente. espiritual. Una total ridiculez, por donde uno lo mire, More. Entonces yo creo que eso también es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, More, justamente eso es importante, y ahora quiero llegar, More, acá a lo medular. Acá se menciona que el pueblo de Israel, justamente, cuando los cananitas huyen y miran a Alemania y a Francia, y Alemania y Francia, Ashkenaz. ajá, va a ser justamente el núcleo de lo que van a ser los Ashkenazis, mientras que en Portugal Portugal y España se va a Sefarad. ubicar Yehudá, se va a ubicar ahí. Entonces, More, para que estos caballeros reclamen ser Efraín, ineludiblemente tendrían que ser Ashkenazis. O sea, tendrían que ser descendientes de alemanes o franceses. Y sabemos por historia que Cristóbal Colón llegó en 1492. Y Colón representa la corona española. Colón no era Moré de lo que era Prusia en ese entonces, que ahora es alemán. No era Prusia, ni tampoco No. francés. Entonces, Moré, yo digo, usando la lógica, si aquí llegó a Perú, por ejemplo, Francisco Pizarro, Diego Almagro, Hernando de Luque, a México llegó Hernán Cortés, ¿de qué país eran? Españoles, españoles de la corona española. Por lo tanto, si son españoles, podríamos nosotros tal vez decir que podría haber, posiblemente no lo sabemos, alguna conexión, pero no con Efraín, con Judá. Entonces, bueno, Correcto. ahí está el tema, que la gente, estos maestros, como yo les decía, al decir, no, todos los que están afuera somos Efraín, falso. Esa es una cachetada a la historia, porque claramente los que son descendientes de Efraín son aquellos que se han ido a esos lugares, se han ido a Alemania, a Francia, por eso son ashkenazitas, y los sefarditas son de la casa de Judá, correcto, que están en España y en Portugal. Entonces, por eso me parece importante dejarlo claro. No sé si usted desea ahí añadir alguna puntualización. Sí, de hecho, una de las razones o una evidencia que apunta más a una identidad de la tribu Yehuda, el Sefarad, es el tema de la pronunciación y la fonética del hebreo. Porque precisamente en Alemania, en el mundo esquinaz, hay muchos, aunque la lengua más hablada popularmente es el yiddish, su pronunciación fonética no es congruente con la fonética antigua, la cual sí se preserva en el mundo sefardí. ¿Okay? Entonces, y de hecho hay más cercanía incluso entre el mundo mizrahi y el mundo sefardí que el mundo ashkenaz, precisamente por esta razón. ¿Okay? Por este aspecto de la historia que a nadie le gusta estudiar, que a nadie le gusta ver, y precisamente por eso se crean estas fábulas ficticias que solamente dentro de sus mundos existen. Pero toda la evidencia, incluso esto que estamos viendo acá, que es parte de, porque hay más evidencia, apunta a que la casa de Judá definitivamente el grupo más grande perteneciente a la tribu descendientes de Judá están en Sefarat ahora, o sea, se asentaron en Sefarat. Ahora, más allá de eso, hay un sistema, de esto sí puedo dar fe, hay un sistema actual en Israel de que hay una perpetuación de generación en generación, una tradición oral de que se conecta y llega hasta el primer siglo. Y hay rabinos en Israel hasta en la actualidad que pueden comprobar vía documentación incluso su conexión genealógica hasta con la casa de David Hamelech. ¿Okay? Porque hay una tradición oral y hay un registro y se comprueba, pero curiosamente, esos rabinos que los estoy mencionando, la mayoría eran de Sefarad. Y eso, More, es bastante importante, porque obviamente nosotros sabemos pues que en España, ahora vamos a enfocarnos un poquito ahí, que es un poco más el tema de usted, sabemos que en España, More, se dio el fenómeno del marranismo. Para los Sí. hermanos que nos escuchan por primera vez, ¿qué cosa es el fenómeno del marranismo? Cuando la Iglesia Católica le ponía la espada en el cuello al judío y decía, conviértete o muere. Entonces, obviamente, mucha gente prefirió hacer una
falsa conversión, o sea, adoptaban nombres cristianos para ir a las procesiones, pero por lo bajo se habían practicado todavía la circuncisión, se habían practicando pues lo del pueblo de Israel, y la corona española, furiosa porque descubrió Moret estas cosas, le llamó el fenómeno del marranismo como un término Ofensa. peyorativo contra el pueblo de Israel, contra la casa de Judá, mejor dicho, más concretamente. E incluso Moret, ahí se va a dar la famosa disputa de Barcelona, en la cual Nachman. el rabino Nachmanides va a Nachmanides. contender con su par, que un judío renegado convertido al catolicismo llamado Pablo Cristiano, y la discusión en la disputa de Barcelona es acerca de la cuestión del Mesías. Entonces, eso Moret es importante porque el pueblo judío estaba presentando defensa de su identidad, defensa de su credo, De lo que defensa de siempre ha sido. son realmente contra la corona que los quería convertir a la fuerza y obligarlos a ellos, ¿cómo se dice?, a ser católicos. Y obviamente, en esta disputa, Nachmanides va a vencer por una enorme diferencia a Pablo Cristiano. Claro, Pablo Cristiano de Rab Shaul. Pablo Cristiano es un judío converso al catolicismo de esa época más o menos, que va a tener el duelo con Nachmanides. Entonces, eso Moret me parece importante. Ahora, mucha gente dirá, ¿no? Pero no dice que hay que hacer Kedush Hashem, que hay que morir antes de convertirse en idolatría. Yo Moret quiero que añadir un poquito. La carta del Rambán a los yemenitas, por ejemplo. A los yemenitas, Rambán les dijo que se conviertan al Islam de momento nomás y que de ahí se escapen. O sea, como que sea una conversión de momento solamente para salvar la vida. Entonces, Moret, yo creo que eso la gente tiene que entender, porque en España se dio la más grande luminaria. O sea, en un momento del tiempo convivió el cristianismo, judaísmo y el islam, y la corona española llegó a ser pues una gran lumbrera. Sí, todo iba bien. O sea, los primeros años en Sefarat, todo bien, el pueblo judío prosperó, con los vecinos islámicos a la par, y con el pueblo cristiano. Todo iba bien. Todo es cuando hay un proyecto que la comunidad judía va a proponer a la corona. Todos voy a resumir porque si no esto es mucho, y todo iba bien, hasta que cuando ya se va a dar la conciliación del negocio, un general apellido Torquemada, lo pueden buscar en Google, ahí lo van a encontrar, va a venir precisamente a donde está la reunión, donde están los líderes de la comunidad judía hablando con la corona, con los reyes católicos, y él va a venir con una cruz de mano, ¿verdad? Una cruz católica, y la va a golpear en la mesa donde están hablando, y se va a dirigir a los reyes diciéndoles: en el momento en que este negocio ustedes accedan y camine, ustedes habrán renegado de la fe católica y se habrán vuelto a estos, mejor me reservo el término, ¿okay? Por supuesto hablando del pueblo judío. Este hombre es el factor que va a detonar, o sea, el factor detonante que va a iniciar en la zona, en Sefarad, la persecución contra el pueblo judío en España, en Sefarad. Este hombre era un acérrimo fiel al catolicismo, y él, gracias a esta campaña, es el que también va a servir de plataforma para lo que en la historia conocemos como el tiempo de la Inquisición, que por supuesto era para el pueblo judío. Claro, diríamos, Moret, que en su tiempo Torquemada pues, fue un pequeño Hitler, ¿no? Porque también inició una cacería, ¿no? Para, obviamente, contra el pueblo de Israel. Y correcto, porque él mismo va a solicitar el permiso para él ir a expulsar y a sacar a los hebreos de sus casas. Él es el que va a proponer el marranismo, por usar un título, y o se convierten o se mueren, y aún los que se convertían los despojaban de todo y los dejaban en la miseria. ¿Okay? Y tenían que cambiar de nombre incluso, tenían que renunciar a sus nombres hebreos. Pero como ningún español de esos quería tener nada que ver con los judíos, entonces por eso tomaban nombres de elementos. Por eso hay apellidos en Latinoamérica de casas, de ríos, por lo mismo. Correcto. Porque ningún español quiso dar su apellido para que un converso, un marrano,
tuviera su apellido. No, esto es tremendo, More. Yo creo que eso tiene que valorar la gente. Porque yo digo, More, ¿cómo van a pensar, disculpe, cómo van a pensar que son Efraín si ya sabemos que es Judá quien está en España? Uno, que los que nos conquistan son los españoles. Dos, y que posiblemente vean muchos judíos escapándose de la Inquisición viniendo a las Américas. Pues entonces, yo digo, More, Completamente. criterio propio. Si es Judá, ¿cómo van a adjudicar un Efraín? O sea, discúlpeme, qué ridículo. No estamos hablando de Rusia, no hablamos de, en ese tiempo de Prusia, que era Alemania, no hablamos de Francia, hablamos de Sefarat, hablamos de España. Por lo tanto, no cabe ningún Efraín ahí. Yo creo que el mapa es bien claro cuando lo vemos, la península ibérica, ¿verdad? Creo que ella es bien clara geográficamente hablando y no tiene nada que ver con el territorio de Europa Oriental, porque Transdeferia es Europa Oriental, o sea, nunca, son miles de kilómetros, en fin, o sea, la historia está ahí, no la podemos cambiar, las evidencias están ahí, no podemos forzar lo que está ahí, o sea, habría que devolvernos. Por eso el refrán dice del escritor de que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Totalmente, More, totalmente. Entonces yo creo, More, que yo sé que mucha gente, More, que hasta en el colegio les han enseñado la historia de la conquista, descubrimiento de América. Pero More, discúlpeme, yo no sé dónde dejan el cerebro. O sea, no sé dónde dejan el cerebro, el sentido común, y ahora somos Efraín. Todos somos Efraín. Somos de las ovejas perdidas de Efraín. Están más perdidos que, More, yo no sé, porque, o sea, ¿cómo van a pensar semejante cosa, semejante disparate? O sea, la misma historia está diciendo, son judíos de España. Oye, despierta, no son Efraín. Pero la gente sigue, no, es que el Roe, Perícola Parote dijo esto, la maestra fulana y tal. Evidencia, A evidencia. eso, a eso yo aconsejo a la gente, siempre lo digo. Cuando alguien se presente delante de usted, yo soy judío, usted está en todo su derecho de decirle, hacerle 3 preguntas y hablas muy bien. 1, ¿a qué tradición pertenece? 2, ¿en qué yeshiva estudió? Y 3, ¿cómo se llama su rabino? Si responde estas 3 preguntas, definitivamente es judío y no hay duda en ello. Y una cuarta, si habla hebreo, por aquello. Si responde esto, no tengas duda, escúchalo. Pero si no responde ni siquiera a la primera y titubea, o te sale con ¿cuál rabino? Mi rabino es Yeshua o Yeshua. Cierra las puertas porque eso es un engañador, es un estafador que te va a desviar de la Torah. Es que, More, eso es muy lamentable, pues tristemente yo he escuchado denuncias, More, de falsas conversiones. Gente que le vende un papelito y le dice, mira, esta es tu conversión para que seas ahora judío. Y More, discúlpeme, la gente es tan inocente que pagan un montón de plata. Ah, ok. Pero para ellos hay también, para ellos hay un recurso y es el siguiente. Judaísmo sefardí y ashkenazí, ¿ok? Son los únicos autorizados a promover conversiones constatadas, soportadas y apoyadas por el Estado de Israel. Pero entre los dos, más el judaísmo ashkenazí. Ellos son los que más promueven esto y ayudan más a los que quieren. Pero ¿qué pasa? Debido a que hay gente como esta que se ha infiltrado o ha querido hacer su proceso de conversión y dentro se han dado cuenta, ahora en la actualidad, por ejemplo, el profesor Harold, en el caso tuyo, si tú quisieras hacer una conversión, tienes que responder una lista como de 18 preguntas, que de hecho fue en la tradición sefardí donde esto se estableció. Y esas 18 preguntas son tan difíciles de responder que no dejan al azar nada. Y cada respuesta que tú des para confirmar de que quieres de verdad convertirte al judaísmo y que no eres creyente en Yeshua, es un mundo. Casi como lo que hizo Shammai en el primer siglo con los que querían también ser conversos al judaísmo. Les puso la lista de 13 cosas que ni él mismo podía cumplir. Wow. Eso mismo estaba hoy en día. Hoy no la tienen tan fácil.
Por eso es que anda tanto charlatán ahí en la calle, estafando a la gente. ¿Okay? Ahora, si alguien te ofrece la conversión, ok, ¿cuál Beit Din en Israel avala esto? ¿Qué sello de qué casa o de Beit Din, Bnei Brak o Measharim? Porque ahí están las fuentes. Si no responden esto, olvídate, eso es falso. Más falso que moneda de $5, More. Yo creo que es que es tremendo, More. La verdad, yo no sé de dónde sale esta ignorancia. Ahora, mira, acá hay otra cosa muy importante. Por eso dice que la persona tiene que leer. Dice, la palabra Ashkenaz significa Alemania en hebreo. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿qué dice? Y hasta ahí es donde se sentaron los descendientes de Efraín. Entonces, ¿quiénes podrían decir que son Efraín? Los Ashkenazim, porque es la zona que les pertenece. Lastimosamente, Moré, desde la conquista de América, y corrígeme si me equivoco, yo no recuerdo a Alemania, perdón, en ese tiempo Prusia, haber llegado a las Américas. No recuerdo a Ninguna manera. Francia, ni mucho menos a Rusia. Yo sé que Inglaterra mandó sus pioneros y colonizaron el norte de América, los americanos ahora, pero no llegaron acá. El único registro histórico que todavía sigue en análisis, pero que está ahí, tampoco lo pueden anular, de visita no española en aguas latinas o latinoamericanas, por usar un término, es la de lo que se conoce como los famosos vikingos, o sea, los nórdicos. Pero esos son eslavos, ¿ok? No tienen nada que ver con Alemania y Francia, ni Rusia, ¿ok? Pero en específico Alemania y Francia, que son de donde se asentó el judaísmo askenaz, ¿ok? No tienen nada que ver. Y cualquier historiador se lo puede decir. Está, por ejemplo, Carlos Moral de la Universidad Complutense de Madrid. Es un experto, un doctor en historia y incluso en mitología, que te va a asegurar a ti que aunque sí hay vestigios de visita nórdica en estas aguas, son eslavos. No eran ni alemanes ni franceses. ¿Okay? El famoso vikingo Olafo de los periódicos. Eso fue lo único que pudo haber andado aquí, pero no franceses ni es que nos sigue de ninguna forma. No, de hecho, More, o sea, ¿cómo se cae More la mentira? Hasta la misma palabra es que nace Alemania, o sea, yo creo que ya no hay que buscar la quinta pata al gato. Yo creo que eso es claro, More. Y ahí dice, ahí lo tienes, la prueba bíblica, los Ashkenazim son descendientes de José, de la 10 tribus, Completamente. y los Sefardín son de Judá. De Judá. Entonces, ¿a dónde más tenemos que buscar la quinta pata al gato? ¿Por qué tenemos que decir que, por ejemplo, un peruano, un colombiano, un venezolano son Efraín? Por favor, hay que ser de verdad bien ingenuo para no saber quién vino y quién conquistó América y cuál es la procedencia de ese país. Entonces, More, yo veo esto porque ahora viene las preguntas, y ahora viene la pregunta y la respuesta. Es decir, los mesiánicos son descendientes de Efraín. No, porque la mayoría de mesiánicos son latinos y al ser latinos fueron conquistados por los españoles, por lo tanto, nada con Efraín. Dos, los hispano-mesiánicos son originalmente miembros de los judíos que se unieron a Judá o llevados a Siria. No, descartado. Sus raíces vienen de judíos que estuvieron en Asiria, en Alemania, Francia, Rusia, o son europeos. No. ¿Los mesiánicos son ashkenazim? No. ¿Son sefardín? Tampoco, salvo que puedan probar, como usted dijo, con una genealogía. Entonces, More, yo voy a mostrar acá el mapa para que lo pueda ver también su persona. En este mapa, More, podemos determinar que no, pues obviamente ya sabemos a dónde se fue la casa de Judá, a Sefarat, y ya sabemos a dónde se fue el Malhut de Efraín. Por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir añadiendo que las personas latinas de buena intención, de buen corazón, son Efraín. Lo que les han vendido, More, es una droga, perdón, pero es la verdad. Una droga que la han masticado, la han saboreado y se la han degustado. ¿Por qué? Porque es más fácil creerse una prédica, es más fácil creerse una mentira. Lo que es difícil es estudiar. Mira qué tremendo es esto. Mira hasta dónde va esto. Vamos incluso en el sentido común.
Yo creo que yo voy a una comunidad de estas personas y se da una enfermedad o algo. Creo que hasta dentro de la lógica lo que se va a recomendar es ve al médico. ¿Por qué? Es sencillo, porque él es el capacitado, él es el que tiene el conocimiento para atenderte. ¿Por qué cuando se trata de estos temas que son, considero yo, más delicados, okay, por el índole espiritual al que pertenecen, por qué no van a la fuente? ¿Por qué invertimos los papeles? ¿Qué es ese afán de querer tomar una identidad? ¿Para qué? Porque tras de feria, cuando la toman, lo primero que hacen es juzgar a casa de Judá duramente y al pueblo hebreo no creyente en Yeshua, ignorando en el proceso que esto es algo que Hashem mismo ha hecho. Entonces, ¿qué honra y mérito tienes decir que perteneces a casa de Efraín o que tú eres ese Efraín espiritual si al mismo tiempo deshonras la Torah, deshonras a Hashem y su plan, que no conoces, no entiendes? Ahora, More, Harold, profesor Harold, yo creo que si yo pudiera, agarráramos a ellos, okay, a los que quieren ser Efraín, y los pasáramos por los que los efraimitas han pasado a través de la historia, que lo digan, por ejemplo, por hablar de un periodo reciente, no irme tan atrás, yo quisiera ver a ellos que pasaran un año de lo que el pueblo askenaz vivió con Hitler allá. Yo quiero ver si se van a tatuar aquí y van a cantar Anima Amin Be Munashelema mientras van hasta los campos de exterminio y a los campos de gas. Quiero ver si están dispuestos, si tienen el valor para eso. Porque eso vivió el pueblo askenaz en Alemania. No, creo que no estarían dispuestos a eso, en ninguna manera. Lo que pasa, No, More, pero es que los méritos de Mashiach y Yeshua, déjate esos cuentos, porque las cosas no son así. Tienes que aprender, tienes que estudiar, ir a la fuente, ¿ok? Sacarte los dogmas, sacarte a Greco-Roma de tu mente, quitarte los vestidos grecorromanos, vestirte en la posición que Hashem te ha puesto, porque no es lo que tú y yo, el profesor Harold y yo decimos, es donde Hashem te ha puesto. Y una vez que estés ahí, te adaptes a lo que ha sido, no dictado por el pueblo de Israel, por casa de Judá, ni Efraín, no, por lo que dice la Torah. Sencillo. yo creo, More, que más claro no puede estar el asunto, sino que yo veo, More, acá varios puntos que han mencionado estos muchachos que son antimisioneros, pero que me pareció importante. Por ejemplo, la falsa identidad. Cómo desconocen la historia, usurpan una identidad que no les pertenece. Un segundo error, ponen a Mashiach en el lugar de Hashem. Y eso es Y una, ya eso sí, una tontería completa. En tercer lugar, Moreno, y esto voy a aclararlo, una violación directa a la Torah. totalmente, Moreno, ¿cómo van a sacar a un ser infinito de su lugar y van a poner a nuestro maestro? Es una ridiculez completa. Entonces yo creo, Moreno, que eso es un problema muy grave. Ahora también, para engañar a la Eso se gente, paga con caret, de que le den claro, gracias a Yeshua, de que ahora intercede por nosotros, pero eso se paga con caret en la antigüedad. Corte el alma, directo. claro, claro, Moreno, de hecho, no tendrían derecho al mundo, al Ulan Jabá, al mundo venidero. ¿No? Exacto. Yo creo, More, que es muy delicado. Ahora, el otro problema, More, que no conforme con robar una identidad, ahora ha venido otro trabajo. Han agarrado su iglesia, ya no le llaman, por ejemplo, Iglesia Cristo la Roca. No, no, ya no, ya. Ahora le llaman, por ejemplo, Quejelá, eh, Haselá, por ejemplo, Shel Israel. Ya, ahora tiene un nombre judío, ahora suena judío. Y obviamente la persona entra a Moré y usted lo ve haciendo cosas como los hermanos evangélicos. Qué tremendo. O sea, es una desgracia completa, completa, Moré. Y otra, que le piden a la gente, pásame tu diezmo, por acá, este es mi número de cuenta, y a la gente, Moré, otra vez viene el sistema de la extorsión. El sistema Vestido hebreo, protocolo cristiano dentro. Aquí algo pasa, ¿no? Es que es tremendo, More. Yo creo que acá ha habido también un tema de negocio lucrado con las falsas conversiones, con el tema de los nombres y dice, y los apellidos.
yo creo, More, que la persona que está viendo o va a ver este video diferido tiene mucho para pensar, tiene mucho para recapacitar, porque ahí voy a responder la pregunta. Si nosotros, ya hablo More, por los que no somos judíos, si nosotros no somos judíos, entonces, ¿qué somos? Y yo le respondería, More, discípulo de Yeshua, ya está, se acabó. ¿Cómo lo llamó Rab Shaul allá en Romanos 11? No, en Efesios, conciudadanos. Se acabó. No dijo, ahora son Efraín, ahora son Zabulón. No, conciudadanos. Esa palabra, More, es interesante porque ahora son también herederos de los pactos, las promesas y de las obligaciones. Porque qué bonito es heredero de la promesa. ¿Y dónde están las obligaciones? La responsabilidad. Claro, tomar los beneficios, pero no los deberes. Exacto, exacto. Yo creo que el tema, More, es como lo que voy a mostrar acá en la pantalla. Y lastimosamente, More, esto es algo que ha pasado pues en Latinoamérica. Lastimosamente, la gente en su amor por Israel, en su afán por buscar al pueblo judío, Extremo. claro, se han dejado llevar lastimosamente por ese tipo de personas que de judío no tienen nada, no pueden Por buscar eso está nada. escrito en el Tanaj. Por Dice, causa de mi nombre es vituperado, dice, entre los gentiles. O sea, es una barbaridad. claro, More, incluso yo le llamaría, More, algo más fuerte de esto, y yo creo que la gente lo pueda tener presente, porque esto, More, esa figura, mi More, es lo que va a graficar todo. Vemos acá una mujercita cuya cara se le ha ido. ¿Y cómo se llama eso? Pérdida de identidad. Una persona que es alienada. Por ejemplo, acá, More, vemos otra. Gente que se pone máscaras, por ejemplo, pone eh, Elisheva, Bat, por ejemplo, Ruth. O sea, ni siquiera son judíos, More, renegan de su nombre, qué vergüenza. O sea, no, ni siquiera aman su identidad, ni siquiera aman sus nombres, sino que se avergüenzan hasta de sus nombres. Entonces, More, yo creo que este tema es un tema de verdad muy delicado, porque, o sea, vemos un fenómeno de alienación, un fenómeno de pérdida de la identidad. Oye, tremendo que Rab Saúl dice. Así según llegó cada uno, así quédese. Claro, claro, ¿no? Lastimosamente, More, este es un tema bastante delicado, que la gente, More, se disfraza de lo que no es. Y acá el concepto es mucho más claro. ¿Qué cosa es una alienación? Alteración temporal de la razón y de los sentidos. Pérdida de la personalidad. Y esto, More, es lo que le está pasando a bastante latinos, que están escuchando a estos líderes sectarios, a estos falsos maestros, a estos nuevos rapaces, y ahora se ponen una equipa, se dejan la barbita, se visten de negro y ni siquiera saben el hebreo, ni siquiera conocen la doctrina del pueblo de Israel, ni siquiera conocen la historia del pueblo judío. Entonces, More, yo creo que de verdad ese tema es bastante delicado, porque estamos abordando puntos, More, que ya tienen que ver con la persona, con la parte interna. Una persona que está mal de la, perdón, pero está mal de la cabeza para robar una identidad que no le pertenece. Claro, de ninguna manera. Totalmente, querido More, totalmente. No, de hecho, More, pues yo le agradezco bastante, incluso acá yo voy a dejar en esta imagen para que las personas la puedan ver, y esto tiene que quedar grabado en sus mentes, que Efraín no somos los Martínez, que nos conquistó fue España, y los judíos fueron a Sefarad. Se acabó, no hay más que conversar ni más que discutir. Entonces, querido More, yo quisiera también, aprovechando la plataforma, invitar a las personas a que visiten su página para que puedan revisar el concepto de Mashiach. Si me permite, voy a ponerlo rápido, More, para que la Claro. gente pueda tener acceso a la página de Dabar M, correcto, para que los amados hermanos puedan buscar esos videos de la serie de Mashiach que usted está haciendo. Porque lastimosamente, More, se arrastra vestigios de la preexistencia, se arrastran muchos conceptos, y voy a aprovechar en este momento a mostrar la página de usted y los videos de usted. No, no. Cambiarla a ver. Eso. Ok, ahora sí. Perfecto, More. Ahora voy a mostrar la página de usted. En la página de videos quiero mostrar los temas que usted toca,
para que la gente pueda apreciar y puedan visitar. Por ejemplo, miren chicos, acá el More habla del don de lenguas. Usted puede ver ese tema grabado. La llegada del Mesías, parte 8. El Mesías judío, divino o humano, para que usted pueda ver esa conferencia. El Goel, el pariente redentor. El Mesías, capítulo 6. El Mesías, capítulo 3. Hashem tiene un plan. Entonces, acá en More yo quiero que la gente pueda visualizar el nombre del Eterno. ¿Por qué no se le llama Yahweh, Yahuwah, Yuhawa, Jehová, Chanchito, lo que sea? Acá en cada video está correctamente explicado el tema del nombre, ¿no? Y ahí, acá justamente en el video 2, usted demuestra por qué el nombre no es ese falso nombre de Sí, Yahweh. Entonces, More, yo quiero que es un análisis histórico, académico, arqueológico, que precisamente por este aporte del judaísmo mesiánico, con sus más de 25 fonéticas atribuidas al tetragramatón, a Yud-Hei, Vav-Hei, nombre del Eterno. Bueno, a causa de eso, pues surge toda esta clase, este análisis, en donde comprobamos, como debe ser todo estudio académico serio, análisis filológico, etimológico, terminología, historia, arqueología, donde comprobamos que definitivamente Yahweh, que es la que lidera todas estas 25 fonéticas, definitivamente no es el Dios de Israel en ninguna manera, sino más bien una deidad pagana que surge siglo VIII, incluso antes de Yeshua, ya ubicado en alrededores de Jerusalén, pero que se conecta hasta Babilonia con el Dios El, en fin. Y ahí tenemos las evidencias arqueológicas para todo el que es estudioso, serio, académico de la escritura, venga y lo compruebe por usted mismo. Claro, de hecho, More, yo también recomendaría acá las clases de regreso a Jerusalén que usted ha subido, que son temas importantes que la gente debe enfocar. Y yo, More, quiero quedarme con esta. ¿Es el Mesías del Tanaj humano o divino? Yo le invito a la gente, More, a ver esto. ¿Por qué? Porque otra vez, para poder aprender, hay que desaprender, hay que escuchar, hay que hacer notas. Entonces, More, yo aprovechando ya para finalizar esta... Está la de Facebook también, que ahí hay más temáticas. Hay unas que no están aquí. A ver, permíteme, También. More, vamos a aprovechar rápidamente, para que el amado pueblo pueda hacer su seguimiento correcto y puedan seguirlo también en la página de Facebook y vean qué estudios tiene usted ahí y la gente pueda seguir y pueda hacer su averiguación. Por ejemplo, vamos a rápido mostrar la página del Facebook de usted, de su ministerio, para que la gente pueda revisar. Como decimos acá, usted no lo crea todo, usted investigue y después de que Correcto. usted investigue, saque sus conclusiones. Por ejemplo, acá en la sección de videos, vamos a ver la serie de videos que ha subido el More. Por ejemplo, acá hay una. Acá viene aclarando conceptos. Es un tema importante. Acá hay otros, también está con el More Joel. Acá los nombres del Eterno y del Mesías, una conferencia buenísima en la que hubieron varios maestros, que le aconsejamos al respetable público que pueda ver el tema del don de lenguas, como ya habíamos comentado. También está el tema de la reflexión, ser agradecidos. El don de lenguas parte 1, los diferentes tipos de judaísmo, me parece muy Muy importante, importante. un tema muy importante. El olivo silvestre, es el que usted Eso está es, explicando hoy día, justamente en sí, esta disertación, por qué tiene que ser revisado. El tema de correcto. lo que son las pruebas, las diferencias del movimiento mesiánico, el infierno, ese es el lugar tenebroso que le da miedo, está ahí explicado. El tema del debate de Shabbat lunar, también tenemos acá, si el Mesías es humano, y vamos a ver, More, también algunos, ¿cómo se dice? Algunas partes para que el amado, el respetable público pueda verlo. Entonces, señores, ustedes para que puedan seguir la página del More es lavar con B chica en Med. Así como usted lo puede buscar y le da me gusta y usted va a poder seguir acá las clases del profesor Arayá. Entonces es muy interesante que puedan revisar. El More también ha publicado algunos maná de la Torah para que la gente pueda seguir. Entonces, More, yo creo que vamos a dejar de compartir y es importante justamente, More, esta aclaración. Es importante poner las cosas en su lugar. No se puede construir una identidad
sobre la mentira. No se puede construir un cimiento sobre la arena. Todo tiene que tener un respaldo histórico, social, que sea medible, no que a mí me gusta, que el Espíritu Santo me dijo, tiene que ser comprobable. Si no es verificable, señores, están vendiendo el gato por liebre. Salga usted de Roma, salga usted de esas sectas y busque usted maestros responsables, maestros serios. Y no se trae el cuento, usted no es Efraín, salvo que usted descienda de los germanos que llegaron en 1400 y algo, que eso nunca pasó. More, algunas palabras de despedida, una reflexión última para ya despedirnos. Sí, pues invitar a la gente a estudiar seriamente, académicamente las escrituras y que no se dejen engañar, porque lastimosamente tras que le ofrecen eso se lo cobran, que es tan terriblemente como está la situación hoy, la gente apenas sobreviviendo, y tras de feria vienen estas personas a engañarlos y a venderles algo que no existe. ¿Y cuál es el problema con vivir con un cimiento falso, basado en mentira? De que en algún momento va a llegar la verdad y ahí se va a acabar todo. Porque la verdad siempre llega en algún momento. Y es mejor estar preparados y listos para no ser derribados y tener que empezar de cero otra vez. Entonces, hagan las 4 preguntas que les dije al principio para identificar si alguien es judío verdaderamente. Si le responde perfectamente las 4 preguntas, adelante, es confiable, estudie. ¿Ok? Y bueno, esperar que esta clase sea de bendición para todos. Yo agradecerle al profesor Harold la invitación a estos temas tan importantes y urgentes de atender hoy ante toda esta segunda pandemia, llamo yo, más fuerte que el COVID, definitivamente, y que hay que afrontarlo. Y para todo aquel, bueno, que diga, bueno, compruébenlo. Bueno, aquí estamos, ya vieron nuestros sitios, escríbanos, podemos tratar los temas en un debate formal, ético, con respeto. Tratamos los temas para que quede más claro todavía de que lo que exponemos acá no es lo que nos inventamos o lo que creemos, sino que nos basamos en estudios serios académicos, históricos, arqueológicos, antropológicos, incluso hasta científicos, porque vamos a tomar todas las evidencias necesarias para no engañarlo y que usted mismo lo compruebe. Shalom, shalom. Saludos a todos, a cada una de sus naciones, donde nos vayan a escuchar. Bueno, adelante, profesor Javier. No, toda Rabá, More, toda Rabá por haber compartido acá con nosotros este momento, la apología número 21. Y de hecho, More, pues avisar a la gente que también lo pueden seguir las transmisiones en vivo, ¿verdad? Que se está dando en el canal Yahat, una plataforma, La plataforma Radio Yahat. de los temas que se están dando. Y es importante, como siempre lo decía More, grandes pensadores, hay que enseñar a la gente a dudar. Tienen que tener derecho a la duda razonable y a través de la duda llegar a la verdad. Entonces, mi More, yo le agradezco de acá de Lima, le envío un saludo. Hashem está bendiciendo bastante. Con la ayuda del Eterno More, pues estaremos para una próxima temática. De momento, pues esta es la que vamos a compartir con el respetable público. Esperó More 2 semanas esto, lastimosamente hubo el tema del COVID y situaciones pues, que han pasado. Es entendible. Ha salido pues este tema. Así es, mi More. Bueno, yo me despido también, More, de usted. Le agradezco bastante también al amado público por tomarse el tiempo, hacer sus notas, More, y bueno, con nosotros será hasta una futura oportunidad si Hashem lo permite. Así es. No, shalom, shalom. Shalom.